¿Se te hace difícil educar a tus hijos? Porque seamos honestos un momento. Educar no es fácil. Quédate conmigo hasta el final. Porque lo que voy a mostrarte hoy explica algo que la mayoría de los padres nunca comprenden sobre la crianza. A veces parece que todos tienen una opinión de cómo deberías de hacerlo. Los abuelos opinan, los amigos opinan, internet opinan. Todo el mundo tiene algo que decir, menos los que están ahí en medio del caos. Y pareciera que todos saben cómo educar, menos uno mismo. Y sobre todo, creen saber cómo pueden educar a mis hijos mejor que yo. Pero espera un momento, ¿quién conoce a mis hijos mejor que yo? Si son mis hijos, conviven conmigo, están conmigo todos los días. Y aún así, aparecen personas de afuera diciendo lo que deberíamos hacer, queriendo arreglar nuestro mundo sin haber arreglado el suyo. Qué raros somos a veces los seres humanos, ¿no? Pero hay algo todavía más curioso, algo que descubrí con mis propios hijos y que cambió completamente mi forma de educar. Porque aceptémoslo, no es cuestión de amor. Tú amas profundamente a tus hijos e inclusive darías la vida por ellos. Pero hay momentos en que te sacan de quicio, momentos en que piensas, Dios mío, ¿por qué esto es tan difícil? Y sí, hay día en que quisieras ahorcarlos como Homero a Bart, pero los amas profundamente. Y mientras tanto, la gente mirando, juzgando, opinando, y tú intentas que no te importe, pero en el fondo sí que te importa. Entonces te preguntas algo muy simple. ¿Cuándo se volvió tan complicado educar? Y hay una razón profunda por la que hoy educar parece mucho más difícil que antes. Y en unos minutos vamos a llegar a eso. Porque tú solo quieres una cosa, ser un buen padre, ser una buena madre. Nada más. Pero la vida sigue. Llegas a tu casa cansado y los niños encima tuyo. Papá, mira esto. Mamá, mira aquello. Se metió una abeja. ¿Dónde está mi ropa? ¿Me llevas al baño? Y tú estás allí, intentando mantener la calma. Respiras. Te dices a ti mismo, tranquilo, tranquila. Pero los niños siguen. Papá, mira. Papá, ven. Mamá, ven rápido. Mamá, escúchame. Y tú solo querías 5 minutos de silencio. 5. Pero parece que 5 minutos es lo único imposible cuando tienes hijos. Pero aquí viene algo que casi nadie te dice en estos momentos con los hijos. Y entonces sucede ese momento que muchos padres conocen, pero que casi nadie reconoce. Primero levantas un poco la voz y luego un poco más. Y luego dices esa frase famosa. Te lo estoy diciendo por última vez. Y si no funciona, aparece el clásico. Voy a contar hasta 3. 1, 2, 2 y medio, 2 y 3 cuartos. Y cuando llegas al 3, ya no sabes si estás educando o simplemente explotaste. Y lo curioso es que después, cuando todo se calma, cuando los niños se van, cuando la casa queda en silencio, te quedas pensando, ¿por qué reaccioné así? Y aquello que descubrí después de unos momentos me sorprendió muchísimo. Lo peor viene después, cuando te quedas pensando, ¿acaso esto fue lo que yo viví de niño? Estoy repitiendo aquello que juré que nunca iba a repetir. Y ahí aparece ese miedo silencioso que se manifiesta en muchos padres. Y si termino dañando a mi niño sin querer, yo no quiero ser ese padre, yo no quiero ser esa madre, quiero hacerlo mejor y mucho mejor. Pero hay algo más, algo que tampoco se habla mucho. Porque la crianza no solo afecta a los hijos, también afecta al matrimonio, porque tú reaccionas y tu pareja te observa y a veces su mirada dice más que 1000 palabras. Esa mirada que parece decir, ¿acaso era necesario gritar? O al revés,
tu pareja pierde la paciencia y tú piensas, esa no era la forma. Y de pronto, algo tan pequeño como que un niño no quiera recoger sus juguetes termina generando tensión entre los padres. Y uno se pregunta, ¿cómo algo tan simple se vuelve algo tan difícil? Cuando entendí esto, comprendí algo sobre la crianza que nadie me había dicho. Durante mucho tiempo pensaba que la crianza era algo muy sencillo, pensaba que era cuestión de paciencia, que tal vez estaba cansado, que tal vez era el estrés, que tal vez no había dormido bien, que tal vez los niños estaban en una etapa difícil. Y sí, todo eso influye y tú siempre encuentras la forma de justificarlo. Claro que influye, pero con el tiempo descubrí algo que me sorprendió aún más. Incluso cuando todo estaba bien, a veces aparecía la irritación. Y entonces supe que el problema no era solamente lo que pasaba afuera. Había algo dentro de mí que todavía no sabía dirigir. Me observé y comprendí algo que cambió mi forma de ver la crianza. Nos enseñaron muchas cosas de cómo educar a los hijos, pero no se nos enseñó algo fundamental: cómo dirigirnos a nosotros mismos, cómo gestionar nuestras emociones. Porque cuando un niño hace un berrinche, no solo aparece su berrinche, también aparece algo dentro de nosotros: ira, impaciencia, frustración, reacción. Y si no manejas esas fuerzas, terminas reaccionando. Y fue allí cuando empezó a tomar forma algo que hoy estamos construyendo juntos. Una nueva concepción de la crianza. No la crianza autoritaria de antes, ni los extremos modernos que terminan confundiendo a muchos padres. Estamos formando algo diferente, lo que hoy llamamos crianza revolucionaria. Una forma de entender la crianza donde comprendemos algo especial. Tus hijos y también tu matrimonio son el escenario perfecto para desarrollar algo que cambia tu vida, tu propio autodominio, la capacidad de aprender a dirigirte a ti mismo, porque educar a un hijo sin aprender primero a gobernarte a ti es una de las tareas más difíciles que existe. Y aquí aparece una pregunta muy importante. Si los padres aman profundamente a sus hijos, ¿por qué reaccionan de formas que después lamentan? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué explotamos? ¿Por qué prometemos cambiar? Y a veces volvemos a reaccionar igual. Durante mucho tiempo yo también me hice esa pregunta, hasta que descubrí algo que cambió completamente mi manera de entender la crianza. Algo que voy a explicarte en el video. Pero para entenderlo, primero necesitamos mirar algo que ocurre dentro de nosotros cada vez que reaccionamos. Y cuando entiendas esto, vas a empezar a ver a tus hijos y a ti mismo como padre de una forma completamente distinta. Y cuando empecé a observar esto en mí mismo, descubrí algo que cambió completamente mi forma de reaccionar con mis hijos. Porque cuando uno empieza a observar esto, se da cuenta de algo curioso. Muchos padres intentamos cambiar solo el comportamiento. Decimos cosas como, mañana voy a tener más paciencia, mañana no voy a gritar, mañana voy a manejar mejor las cosas. Y durante unos días lo intentamos. Respiramos más profundo. Intentamos hablar más calmados. Intentamos explicarle mejor a los niños. Y a veces funciona durante un tiempo, pero luego vuelve a pasar. Algo pequeño sucede. Un berrinche, un desafío, un momento de caos. Y de pronto, otra vez reaccionando. Y después vuelve el mismo pensamiento. Yo no quería reaccionar así. Y si te soy sincero, eso me pasó muchas veces. Muchas. Intentaba hacerlo mejor, pero volví a reaccionar igual. Y aquí aparece algo muy interesante. Pero muchos padres intentan cambiar esto de una forma que nunca funciona. ¡Ah, qué frustración! Estaba en el círculo
del comportamiento que intentas vencer y él te vence y te vuelve a vencer cuando bajas la guardia. Entendí que la mente no cambia nuestros errores, los esconde y los combate por momentos. Y me enfoqué en algo que lo cambió todo. Y si el problema no está en lo que hago, sino que en lo que hay dentro de mí, porque cuando uno observa con honestidad, se da cuenta de algo. Cuando un niño hace un berrinche, no solo aparece el berrinche del niño, aparece algo dentro del padre. Impaciencia, ira, frustración, reacción. Y si uno no comprende eso, termina reaccionando. Y ahí entendí algo muy importante. Nos enseñaron muchas técnicas de crianza, muchos consejos, muchas estrategias, pero casi nadie nos enseñó lo fundamental, como aquello de conocernos a nosotros mismos. Porque la verdad es que muchas de nuestras reacciones no nacen en ese momento. Ya estaban dentro de nosotros, solo que los hijos las revelan y eso fue algo muy fuerte de comprender. Porque significa algo muy importante. Significa que muchas veces no reaccionamos solo por lo que hace el niño. Reaccionamos por lo que estamos sintiendo y por todo aquello que está dentro de nosotros. Y cuando comprendí aquello, empecé a observar algo más. Empecé a observar mis propias reacciones, cuando me irritaba, cuando perdía la paciencia, cuando algo dentro de mí explotaba. Y al observar eso, empecé a comprender algo que cambió completamente mi forma de vivir la crianza. Y cuando comprendí esto, comprendí por qué los padres cometen los mismos errores durante años. Dentro de nosotros existen cosas que no vemos fácilmente, estados psicológicos inconscientes, reacciones, tendencias, hábitos emocionales que aparecen automáticamente y si no los conocemos, si no los comprendemos, si no los trabajamos, terminan dirigiendo nuestra vida. Y eso incluye cómo educamos a nuestros hijos. Porque un padre que no se dirige a sí mismo termina reaccionando. Y cuando reacciona, educa desde el impulso y entonces se enseña impulsividad, no desde la conciencia. Y aquí aparece algo que para mí fue una revelación. Los hijos no solo necesitan padres que sepan qué hacer, necesitan padres que sepan dominarse a sí mismos. Porque cuando un padre desarrolla autodominio, algo cambia en la casa, la energía cambia, la manera de reaccionar cambia, la manera de hablar cambia, la manera de corregir cambia. Y los hijos lo sienten, lo perciben y responden diferente y se educan con el ejemplo. Pero llegar a ese punto no ocurre por accidente. Requiere algo que muy pocos padres han hecho. Requiere empezar un proceso de autodescubrimiento, observarse, comprenderse, ver con honestidad lo que ocurre dentro de uno y empezar a trabajar sobre eso. No para volverse perfecto, sino para volverse más consciente. Y en ese proceso descubrí algo que hoy comparto con muchos padres. El problema de la crianza no es falta de amor. Los padres aman profundamente a sus hijos. El problema muchas veces es otro. Es que reaccionamos desde cosas que todavía no conocemos bien dentro de nosotros. Y fue precisamente intentando resolver ese problema que empecé a desarrollar algo que hoy ayuda a muchos padres. Y cuando esas cosas aparecen, terminan dirigiendo nuestra conducta. Por eso, la verdadera transformación en la crianza no empieza en el niño, empieza en el padre, empieza en la madre, empieza en la persona y en el matrimonio. Y fue precisamente buscando una solución a todo esto que empecé a desarrollar un proceso, no un consejo, no un video motivacional, un proceso práctico de trabajo interior, un proceso que ayuda a los padres a observar sus reacciones, comprenderlas y empezar a dirigir su vida de forma consciente. Un proceso que hoy conocemos como autodominio
Y cuando los padres empiezan a autoobservarse de verdad, descubren algo que casi nadie espera. Descubren que muchas de las cosas que creían que venían de sus hijos, en realidad venían de ellos mismos. Y cuando uno descubre eso, empieza algo muy poderoso. Empieza la verdadera transformación. Pero la realidad es otra. La realidad es que nadie nos enseñó cómo trabajar sobre nosotros mismos. Nos enseñaron matemáticas, nos enseñaron de historia, nos enseñaron muchas cosas, pero casi nadie nos enseñó algo fundamental: cómo dirigir nuestra propia mente y nuestras emociones. Y fue precisamente buscando esa respuesta que desarrollé un proceso de 40 días, un proceso de trabajo interior que ayuda a los padres a observar sus reacciones, comprender lo que ocurre dentro de ellos y empezar a dirigir su vida de una forma diferente. Ese proceso se llama... Y cuando los padres empiezan ese proceso, algo cambia profundamente en la forma en la que viven la crianza. Se llama autodominio, formación fundamental. Ahora, muchos padres cuando escuchan esto dicen algo como: pero yo ya sé que no debería gritar. Y tienen razón. El problema no es que no lo sepan. El problema es que saber algo no significa poder aplicarlo. Cuando el niño está gritando, cuando estás cansado, cuando todo se desordena, también hay padres que dicen: yo ya he leído muchos libros de crianza, ya he visto muchos videos, he seguido algunos cursos, y eso está muy bien, pero esas cosas no te cambian automáticamente, y mucho menos cambian los estados que aparecen en ti, porque esos estados cambian con trabajo interior consciente, no de forma automática. Y cuando un padre empieza ese trabajo, algo muy hermoso ocurre: empieza a conocerse mejor, empieza a conocer sus reacciones, empieza a dominar los impulsos que antes le dominaban, y poco a poco la forma en la que educa cambia, la manera en la que habla cambia, la manera en la que corrige cambia, la manera en la que responde cambia, y los hijos lo sienten, lo perciben, porque los hijos aprenden mucho más de lo que ven en nosotros que de aquello que les decimos. Y si mientras escuchabas este video sentiste que muchas de estas situaciones hablan de ti y de tu vida, si te viste reflejado en alguno de estos momentos, te invito a que conozcas más de este proceso. En la descripción de este video encontrarás información sobre autodominio, formación fundamental, un proceso de 40 días que ayuda a padres y madres a desarrollar algo que cambia completamente la forma de vivir la crianza. Te enseña autodominio práctico, porque cuando tú aprendes a dirigirte a ti mismo, no solo cambias tu vida, cambia el ambiente de tu casa, cambia la forma en la que educas y muchas veces cambia el destino emocional de sus hijos. Porque cuando un padre cambia por dentro, los hijos crecen en un ambiente completamente distinto. Y si mientras escuchabas este video sentiste que muchas de estas situaciones hablan de tu vida, te invito a que busques más de este proceso. En la descripción encontrarás la información.